Hablemos de Ventana. Hablemos de lo que pasó. Partamos con una anécdota. En los tiempos del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una garganta profunda nos llamó y nos dijo: mañana se cierran las minas del carbón. Eso era un impacto enorme para la zona del carbón y además una labor muy antigua, muy histórica. Se cierran las minas del carbón. Era un batatazo. O sea, toda la actividad productiva de una zona, porque no se hacía nada más, todo giraba en torno al carbón. Y nosotros dimos la noticia y no se podía creer y se cerraron. Y como estas minas estaban bajo el mar, eran túneles, galerías, ¿no es cierto?, en este caso, bajo el mar, simplemente se cerraron y al no mantenerse rápidamente se inundaron. Bueno, aquí hay un anuncio con respecto a la Fundación Ventana en que de un momento a otro se dice se cierra la Fundación Ventana. Lleva mucho tiempo, sí, no tanto como las minas del carbón, pero mucho tiempo. Es del año 50 y tanto, 54, la Fundación Ventana, y que estuvo 30 años contaminando como loco. O como loca la fundición. Digo, ¿por qué? Porque recién los primeros filtros se instalaron en 1992. El resto, durante casi 30 años, fue contaminar y contaminar. Fue muy brutal todo lo que pasó. Y fue un elemento fundamental para la crisis que se vive en la zona. Cualquier persona que sobrevuele la zona se da cuenta que es tierra absolutamente muerta. De verdad es muy impresionante porque, claro, cuando se transita por tierra se ve que está todo muerto, pero ver toda la circunferencia enorme de una tierra muerta, en que los responsables no solamente la Fundación Ventana, sino que también todas las otras empresas que hay en el lugar, no es la única. Y además con un monitoreo siempre eficiente por parte de las autoridades. El anuncio del cierre de la Fundación Ventana provocó muchísimas reacciones durante el fin de semana. Claro, efectivamente, viernes en la noche, en un día que había sido muy acontecido, además una jornada de viernes, digamos, que regularmente es un poco más relajada, pero no, ese día ocurrieron muchas cosas y finalmente en la noche un anuncio del presidente Gabriel Boric, acompañado de la ministra de Minería, Marcela Hernando, y la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, que anuncian finalmente el cierre de la Fundación Ventanas. Eso obviamente generó de inmediato, como decimos, varias reacciones, un anuncio inmediato casi de paro, llamado paro nacional de parte de trabajadores de Codelco, aun cuando al día siguiente, el sábado, hubo reuniones de varios ministros que intentaron bajar de alguna forma la intensidad de ese conflicto, que sigue estando detonado, que sigue estando muy intenso porque no consiguió ningún resultado positivo, por lo menos ese primer encuentro, y de ahí todo lo que conocemos hasta ahora, con reacciones obviamente de la ciudadanía. Hay personas felices, conformes con el anuncio, particularmente personas que han estado muchísimo tiempo luchando porque efectivamente mejore la calidad de vida en la zona de Quintero y Puchuncaví, básicamente. Personas que no se consideran conformes con esa notificación. Alcaldes de estados comunas, además, reclamando por la gran cantidad de personas que trabajan finalmente, no solamente empleos directos, ¿no?, en la fundición, sino que además toda una cadena productiva que está asociada a la Fundación Ventanas por años de años. Subcontratista, pero efectivamente. El taxista, el señor de los colectivos, que vende desayuno, el que vende los sándwiches de no sé qué cosa, claro, todos. Todas, dos ciudades que, si bien no todas dependen 100% de Ventanas, pero sí muy mayoritariamente, por lo tanto, obviamente requiere de una mejor comunicación, que era una de las tantas críticas que se hicieron al anuncio que hizo el Ejecutivo. Pero en las declaraciones se veía el conflicto, ¿no? Los mismos alcaldes que reclamaban contra la contaminación decían, ¿y qué pasa ahora con los trabajos? Claro. El eterno conflicto entre actividad productiva y la contaminación que esta actividad productiva genera. Entonces, era muy interesante escuchar a los alcaldes de Quintero, Puchuncaví y decir, bueno, ahí estaba, el conflicto permanente. Néstor Aburto nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Néstor. Bien, y ustedes, muy buenos días. Luego de una reunión con los diferentes sindicatos, la Federación de Trabajadores del Cobre confirmó que se dio por iniciado el trabajo estratégico para concretar el paro nacional que fue anunciado el sábado recién pasado para todas las divisiones de Codelco. Todo esto en respuesta, como ya lo hemos estado informando, a la decisión que tomó el gobierno de cerrar la fundición de cobre Ventana en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, y que operaba desde 1964 y que ya había tenido varias reducciones importantes, la última bajo la administración
de Sebastián Piñera, tras, recordarán ustedes, lo informamos también en su oportunidad, varios episodios de crisis ambiental. Ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta de Twitter, reafirmó su postura entregada el día viernes respecto al cese de la fundición de Ventana, señalando que es una decisión difícil, pero tengo la convicción que es la correcta, dijo en esa red social. Amador Pantoja, presidente de los trabajadores del cobre, aseguró que la paralización tiene el respaldo de los 26 sindicatos que tiene la cuprífera estatal. Además, el dirigente señaló que esperan que el gobierno comience a realizar gestos para poder llegar a algunos acuerdos, pero que el paro se hará efectivo de todas maneras. Vamos a esta paralización, salvo que el gobierno, que todavía tiene espacio de conversar con nosotros, salvo que el gobierno quiera hacer buenos gestos y de verdad quiera cambiar la posición, que lo vemos complejo, difícil, ya que el presidente lo informó prácticamente casi en cadena nacional. El eventual paro contaría con el respaldo de los trabajadores contratistas, así lo confirmó Gerald Sotomayor, tesorero del sindicato de las empresas CITEC, prestadoras de servicios de Codelco, asegurando que durante esta jornada, o sea hoy lunes, van a sostener reuniones con la Oficina Nacional de Empresas Contratistas ubicada en Rancagua para oficializar, dijo, su postura. Estamos trabajando en conjunto con los sindicatos de planta, que es el sindicato 1 de Codelco y el sindicato turnado. Estamos juntos en esto para revertir la situación del gobierno. Para Marcelo Mena, quien fue ministro de Medio Ambiente en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, el gobierno ya estaría comprometido a trabajar en la principal preocupación de los funcionarios, que es mantener obviamente los puestos laborales. Por lo cual, el cierre de Ventana es, dijo el ministro Mena, una buena decisión. Y en este contexto hay que tener un diálogo honesto. El presidente de la República ha dicho que no va a haber nadie que pierda el trabajo y también, por otro lado, ha hablado de la importancia de poder invertir en mayor capacidad de fundición. Entonces, tenemos que salir de este círculo en donde mucha gente tiene un empleo y reniega muchas veces los impactos a la salud. Desde el punto de vista económico, Manuel Viera, expresidente de la Cámara de Minería, sostuvo que de concretarse la paralización, los efectos económicos podrían ser muy negativos para el país. Incluso, dijo, la libra podría llegar a los $5. Si se gesta la huelga del paro nacional, el impacto, digamos, para el país, digamos, va a ser impresionante. Creo yo que inclusive va a andar cerca del 2 o 3% del PIB. Ese es un impacto. Y sin considerar justamente que el precio, una huelga en Codelco, claramente el precio se puede disparar y podría llegar hasta $5 la libra. Esto en materia de producción podría tener un aumento y por ende el delta de la ganancia que ha tenido el Estado pudiera verse obviamente impactado. En conversación con nuestro medio asociado CNN Chile, la ministra de Minería, Marcela Hernando, aseguró que otras empresas en el cordón industrial de Quintero Puchoncaví deberían cerrar por altas emisiones de contaminación. Las que producen principalmente dióxido de azufre, pero también existen otros contaminantes. ¿Cuáles son esas? Y es, por ejemplo, Aegener es una de las que producen también alto volumen de dióxido de carbono. Yo creo que sí, pero eso es un tema que lo está viendo el Ministerio de Medio Ambiente. Hernando agregó que las empresas de la zona tienen plazo hasta este lunes para presentar sus planes para adecuar justamente los modelos de funcionamiento industrial a la descontaminación. Esto recuerda mucho lo que hizo, insistimos, el año 2018 con una de las crisis que también hubo con Sebastián Piñera y otra de las crisis que tuvo también la presidenta Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan que uno de los puntos era que las empresas tenían que entregar planes de descontaminación, los que están en ese eje industrial? Además, el próximo miércoles, recordemos que mañana es un día feriado, el miércoles el gobierno va a presentar en el Congreso las modificaciones a la ley 19.993, la que permitiría fundir cobre en otras plantas, concretando el cierre progresivo, obviamente, de Ventana. Pero para quienes son más jóvenes y nos están escuchando, bueno, ¿cuál es la fundición Ventana? ¿Por qué se genera? Rápidamente, fíjense que los orígenes de esta división, llamada División Ventana de Codelco, se remontan a la primera década
del siglo XX. De hecho, ahí empezó la evaluación de la construcción de esta planta. Y todo esto en manos del gobierno, finalmente se materializa bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez y queda en manos de Chilectra, lo que hoy o después se llamó Chilectra, en ese minuto se llamaba de Chilean Electric Tanwell. Y ¿cuál era el punto? Era realizar procesos de celda electrolíticas y electroquímicas con el cobre, uno de los elementos de extracción más pujante de la minería chilena para esa mitad de siglo. Y luego vinieron los problemas ambientales ya en 1990, 1994, las crisis del 98, la crisis del 2000, y así sucesivamente hasta que finalmente se llega a la toma de decisiones, que probablemente es la más importante, que tiene que ver con el año 2018 y el año 2022. No era de Codelco al inicio, efectivamente la empresa no era de Codelco, sino que era de Enami, y el año, para ser absolutamente exacto, el año 2003, es entregada toda la producción, toda la empresa de Enami a Codelco propiamente tal, y Codelco se hace cargo. Sí, yo me equivoqué, no era 54, 64. 64, pero sí, 1964. No había normas ambientales en 64. Y recién en el 92 se empezaron La zona no estaba desarrollada como está hoy día, llena de condominios. Pero estuvo durante prácticamente 30 años emitiendo todo lo que producía, con ninguna norma de abatimiento, ningún sistema tecnológico de abatimiento, nada. Yo quiero decir dos cosas. Esta es una zona donde ha pasado de todo. Porque escuchábamos en el audio, no, si no es solamente la Fundición Ventana, es AES-Gener. Sí, ¿qué pasó con AES-Gener? Recordemos que en el primer gobierno de Bachelet, cuando terminaba el primer gobierno de Bachelet, hubo una autorización entre gallos y medianoche a AES-Gener, a esta carbonífera, donde hubo incluso una decisión administrativa que vulneró lo resuelto por la Corte Suprema, porque la Corte Suprema determinó que no se podía instalar AES-Gener ahí porque estaba en un sitio que no correspondía, y modificaron la ley para favorecer a AES-Gener. Esto ocurrió cuando terminaba el primer gobierno de Bachelet, y todo esto está corroborado porque después se dieron a conocer documentos de la embajada norteamericana con todas las reuniones que hubo con el gobierno. ¿Quién era ministra de Medio Ambiente en ese momento, cuando terminaba el primer gobierno de Bachelet? La actual jefa de gabinete de la ministra del Interior, Isquia Siches. Ana Lía Uriarte. O Ana Lí, como le dice Michelle Bachelet. Ya. Entonces, empiezan a reclamar ahora, pero la contratan a la misma persona que participó en todo esto, porque aquí en Chile hacer este tipo de cosas no tiene ninguna consecuencia posterior. Y eso fue lo que hicieron. Entonces el gobierno, me imagino que sabrá cuando contrata a alguien lo que hacen, o lo que hicieron, le pedirán explicación. Entonces, cuando uno escucha AES-Gener como si fuera... No, hay gente que es responsable que AES-Gener esté ahí en contra de una decisión, un fallo de la Corte Suprema. Con respecto a Ventana, fíjate que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Resulta que se va a actualizar la norma chilena de emisiones. Hoy día cumple, pero la norma chilena es extremadamente laxa. La nueva norma que empieza a regir ahora no la va a cumplir. Por eso queda fuera. Pero cuando la nueva norma chilena tampoco está de acuerdo con la norma internacional a la que se tiene que llegar. Entonces, también está lejísimos, pero lejísimo la Fundición Ventana de cumplir una norma internacional coherente con lo que hoy hay en el mundo. Y ojo, con las otras fundiciones que hay en Chile, que las hay, que son privadas y que tienen una tecnología muchísimo más moderna. Entonces, hay una... A ver, en estos instantes hay un detalle. Resulta que la norma chilena no... Cuando hay pic de contaminación no los cuenta. Y justamente cuando hay pic de contaminación es cuando se produce el problema. Pero eso no lo cuentan. Y resulta que eso sí se cuenta en las normas internacionales. Por ejemplo, la estación de Quintero de la red de monitoreo arrojó hace unos días un pic de 1.350 microgramos de dióxido de azufre, lo que cuadruplica la norma horaria chilena. Pero eso no se cuenta. Pero a su vez, la norma chilena es 4 veces más laxa que los estándares de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, 4 veces. Está lejos. Entonces se dice que esta fundición, por la tecnología que tiene, no tiene ninguna posibilidad de ser modernizada. Y ese es un gran punto, porque de lo que dicen los trabajadores directamente afectados, sus familias y quienes están protestando en contra de esta medida,
hay una intención de relevar una idea que se les planteó a ellos respecto de inversiones por, lo mencionan constantemente, $50 millones, ¿no? Para invertir, para mejorar los procesos productivos, hacerlos menos contaminantes finalmente, ¿no? Que es lo que ellos sostienen. Pero la ministra ha sido categórica, la ministra Maisa Rojas, que es quien está defendiendo finalmente el asunto, desde el punto de vista medioambiental, por cierto. Ella dice que eso no es así, que si se suma y se va sumando, pueden llegar a ser $1.000 millones y por lo tanto es completamente inviable. Y para sumarme a lo que dices tú, Tomás, o sea, finalmente, ¿de qué sirve una inversión así si lo que efectivamente se debiera hacer es cerrarla eventualmente, no sé, construir otra, pero con otra tecnología completamente distinta? Pero, eso es lo que postula Máximo Pacheco. Es que hay una cifra. En los últimos años, Codelco ha invertido en ventanas en materia medioambientales $195 millones. Y no da la planta nomás. Es como ir arreglando el motor del auto viejo. No, hay que cambiar el auto. No da. Y entonces se dice, bueno, si hay que construir una nueva fundición, ¿hay que hacerlo en esa zona que ya está totalmente liquidada desde el punto de vista medioambiental o en otra? Y la pregunta es absolutamente válida, ¿o no? Perfecto. Claro, lógico, sí, es que es el tema. Ahora, ¿cuánto se va a demorar, Néstor, todo esto? Sí, es que van a presentar el plan. Es Sí. un plan que debería, o sea, que no es de un día para otro, no es mañana, y probablemente va a tomar... algunos hablan ahí de un lustro, fácilmente unos 5 años en Sí, que... mira, yo tengo una idea de una declaración que entregaba la ministra respecto de precisamente esto, no bajar la pelota al piso para saber cuánto más o menos. Codelco tiene que pedir un permiso temporal de cierre al Cernageomin, Servicio Nacional de Geología y Minería. Eso tiene más o menos, estamos en Chile, más o menos 8 a 12 meses, y ahí tenemos un año. Después tiene que entrar a un nuevo servicio de evaluación ambiental, porque tiene que haber hay una ley de cierre de faena finalmente, y por lo tanto someterse a eso también a una nueva resolución de calificación ambiental. Es un plan completo para puede desmantelamiento. Ser 2 años más, claro, ya 1 más 2 más, y después el eventual desmantelamiento si es que se concreta finalmente. Sí, no es rápido, bajo esta administración no lo vamos a ver, pero sí fue una decisión. Lo dijo Máximo Pacheco el mismo día viernes en la noche y lo ha repetido durante el fin de semana el presidente del directorio de Codelco. Máximo Pacheco ha señalado que esta decisión, que dice que es de Codelco, que no hubo presiones de la administración de Gabriel Boric, simplemente demuestra, o lo que busca dar es una señal también a los mercados internacionales de que esta es una empresa que está comprometida con en los lugares donde está, con el trabajo limpio, ecológico, de una empresa que obviamente es contaminante. La minería no es precisamente 100% ecológica. Y lo que dice él, que lo de Ventana y los episodios solo le traen o acarrean un problema para la empresa Codelco. O sea, hoy día Ventana es un problema en el prestigio internacional de Codelco, y por eso la mejor decisión es liquidar esto y abrir otro proceso con tecnologías nuevas y mucho más modernas. Y hay otro problema, si se toma como unidad de negocios la Fundición Ventana. Bueno, después que se retiró el cobre y la plata en sus líneas de gestión de producción, ya hace algunos años atrás, la verdad que... Pierde plata. O sea, es mal negocio por todos lados. Claro. Y hay un problema social, ¿no es cierto? O sea, social. Además, ¿en qué sentido? En la pequeña minería, ¿dónde lleva sus productos? A Ventana. ¿Dónde los va a llevar ahora? Sí, por eso es importante lo que decía Enami también respecto a estos puntos, porque no se puede bajar el telón, como a lo mejor a los más jóvenes les gustaría que mañana el compromiso del presidente sea ponerle un candado a Ventana y chao, nos olvidamos de este tema, porque aquí hay un impacto que puede ser brutal, sobre todo en esos pirquineros, en esas pequeñas empresas que funcionan, que dependen de Ventana para hacer su proceso. Y que a lo mejor no conocen también, ya que estas personas que tú citas, más jóvenes que uno, ejemplos de otros casos de cierres de faenas, como el que mencionabas en Lota, de personas reconvertidas, toda la población en peluqueros. Claro. Toda la población venía en peluqueros, o cambiaron más bien, reconvertidas, más bien corrijo la palabra, a peluquería. Después de haber trabajado años en la extracción de carbón, o les instalaron centros de llamado, ¿no? Que estaban ahí en el lugar con una capacitación, etcétera, porque había que hacer algo finalmente con esa población. Hasta el día de hoy hay subsidios al empleo en Lota y Coronel. Claro. De personas que son contratadas, algunas no hacen mucho, porque se establece después una especie de mecánica de somnolencia, llega el subsidio todos los años. Sí, pasa a ser un derecho. Exactamente, pero
Mira, ¿por qué? Y lo otro, este asunto de la Fundación Ventana se habla hace muchos años. Sí. Y siempre de hecho, Piñera la quiso cerrar antes de la COP25. Ya sabemos que salió todo mal, estallido, se suspendió, etcétera. Pero hubo una intención en ese minuto también. Pero ¿cuál es la razón que se da? Justamente la pequeña y mediana minería, ¿dónde van a llevar sus productos? Pero además, ¿por qué la norma chilena sobre el dióxido de azufre es tan laxa? Por Ventana. Cada vez que se pretendía subir la norma, porque había reclamos de mucha gente, de ambientalistas, de científicos, decían, y Ventana, y quedaba fuera. Por esa razón, o sea, Ventana ha tenido un efecto sobre la norma chilena impresionante. Entonces resulta que la norma se estaba adecuándose a lo que Ventana podía hacer. Y eso yo creo que no es posible, y demuestra además el poder del Estado. Cuando el Estado es legislador, pero al mismo tiempo tiene actividades productivas, el Estado es muy mal fiscalizador de sí mismo. Y eso sucede también en la empresa privada. Cuando la empresa privada contrata a sí mismo los fiscalizadores, algo anda mal. Bueno, resulta que el Estado también le pasa, pues. Y tiene efecto en las normas porque el Estado legisla. Entonces, ¿por qué la norma es tan básica, tan elemental? Por esta razón, pues, por Ventana. Entonces, todo un círculo vicioso que se ha ido reproduciendo en el tiempo. En todo caso, una cosa, valiente el gobierno. Porque tomar decisiones difíciles requiere valentía. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero normalmente los gobiernos no toman decisiones difíciles, decisiones que son en algunos sectores impopulares. Y desde ese punto de vista yo creo que hay valentía en esta decisión, más allá de si a usted le gusta o no le gusta. Y la crítica que se puede hacer a la bajada comunicacional también, que está todavía pendiente. Que sí, que no... Sí, pues. Está difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando esto se anuncia, porque los alcaldes decían, Néstor, ¿por qué no me avisaron antes? Pero claro, sí, y lo mismo los sindicatos también, era como podríamos haber puesto una mesa de trabajo. Pero esas mesas de trabajo no llegan, a veces en este tipo de cosas no llegan nunca a puerto, ¿no? Ya. O sea, yo creo que es un golpe al tablero, efectivamente. Del gobierno. Sí. Del presidente Gabriel Boric, más que la ministra de Medio Ambiente, yo diría la ministra de Minería. Ojo, que el propio presidente en el punto de prensa el día viernes pasó, probablemente no fue el gran titular, pero yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa, que él reconoce que si bien tienen una sola opinión con la ministra Marcela Hernando de Minería, pero reconoce que ella puso todos los puntos sobre la mesa. O sea, dio a entender de que esta fue una discusión. O sea, no fue un autoritarismo de se cierra y se cierra, sino que hubo un debate político donde la ministra también puso sobre la mesa todos los inconvenientes que esto podía acarrear, pese a que también estaba de acuerdo que esto había que bajar la persiana y hacer un plan para ello. Entonces yo creo que fue bien debatido y muestra algo del gobierno. Que cuando son círculos, Gabriel Boric ha logrado algo que Michelle Bachelet se le arrancaba de vez en cuando, es que cuando toman decisiones logran mantener la puerta cerrada, que no haya filtraciones, porque esto no es un debate que partió a las 8 de la mañana de ese mismo día. Y esto tiene otro efecto. O sea, lo que voy es que son círculos muy, muy cerrados de la toma de decisiones del presidente Gabriel Boric. Hasta ahora le da resultado. Pero esto tiene además otro efecto. El tema medioambiental para los jóvenes es muy importante. Sí. Gabriel Boric necesita mantener los jóvenes porque eso es su base electoral. Con esta decisión obviamente demuestra un compromiso enorme con el medio ambiente y después cuando cualquier empresa privada diga me están discriminando, yo no sé. Sí, pero nosotros estamos haciendo lo mismo con empresas estatales. Entonces esta es una señal gigantesca. Ahora yo creo que el presidente lo siente. O sea, efectivamente él está en esa posición respecto a su generación. Reconfortado, claro. Que tiene que ver con el cuidado y resguardo del medio ambiente, pese a los costos que eso puede tener. Ahora, vamos a ver cuál va a ser la actitud con respecto al ENAP, que también ha tenido episodios de contaminación, ha habido resoluciones judiciales, ha habido crisis enormes con ENAP. Vamos a ver si hay el mismo cuidado. ENAP tiene una capacidad de presión importante. Recordemos que en algún momento incluso dirigentes sindicales dijeron que iban a paralizar la refinería cuando había una investigación medioambiental. Sí. Veamos. Y tiene problemas con los contratistas actualmente el presidente Boric. No resuelto. Vamos a quedar atentos. Gracias. Hoy, lo último día es un día absolutamente clave. Nos van a decir a los periodistas les gusta poner como titulares, sí, pero es un día clave para saber sobre el futuro, si hay paro o no, pese a que los dirigentes han dicho el paro va. Sin lugar a hoy día se baja las bases y por eso es un día que va a ser clave para tomar esta decisión. ¿Tendrán los dirigentes claros si tienen apoyo
Es que eso va a ser general del porque país o no. Ellos, Pantoja, por ejemplo, lo escuchábamos recién, dice el paro va. Pero vamos a ver qué dice las bases. En una de esas las bases están con el gobierno y en realidad no hay paro. ¿Y qué posición quedan todos estos dirigentes? Sí, pero también tiene que ver con la solución que le van a dar a los trabajadores que están en Ventana. Yo creo que ahí hay mucha negociación pendiente. Son casi 800 trabajadores que están directamente, digamos. Después vienen todos los subcontratistas y todo. Mucho paño por cortar todavía. Gracias, Buen día.